Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, potencia y diseño que sorprende. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. El presidente avanza lentamente y se arrodilla en la iglesia. No es ese el gesto del católico en la misa, no. Se arrodilla frente a la madre del cabo Daniel Palma Yáñez. Un presidente, Gabriel Boric, que abraza a la madre mientras ella mantiene sus manos sobre sus piernas. La madre, con voz entrecortada, solo alcanza a decir: me lo mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. Él salió a trabajar. Y ahí permanece el presidente hincado, dando sus condolencias, casi en un acto de penitencia, de expiación. Él, Daniel Palma, era de Rancagua, de esos lugares que abundan en Chile, de esos que representan a gente modesta y digna. La esposa, Darlene Vergara, con varios meses de embarazo, se había trasladado de Villa Tromén, en Temuco, para ingresar a la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro. Personas modestas, según la nomenclatura de quienes gobiernan y que usaban en tiempos electorales, personas del pueblo. ¿Qué pasará por la cabeza del presidente? ¿Cómo resolverá sus contradicciones? Él, y varios como él, que consideraban a Carabineros un mal de la sociedad, que había que refundarlo completamente porque era el brazo armado de los privilegiados, que no discriminó entre los que protestaron pacíficamente y los otros, que justificó violencias y que aplaudió a rabiar a la primera línea, el que hace poco, y consecuente con eso, indultó a personas incluso con graves antecedentes penales. Porque Gabriel Boric no solo pretendía hasta hace muy poco refundar Carabineros, sino refundar el país de punta a cabo, completo. Apoyó un proyecto constitucional que no nombraba en parte alguna Carabineros, no estaba esa palabra, Carabineros, salvo en una norma, la que permitía una acusación constitucional contra su director general. Un proyecto que ni siquiera contemplaba el estado de emergencia. El presidente hace unos pocos meses se había comprometido incluso a no recurrir al estado de emergencia hoy vigente, a no aplicar la ley de seguridad del Estado ni la ley antiterrorista. Porque
hay que decirlo, el presidente Gabriel Boric y su entorno estiman que los victimarios, los delincuentes, son también víctimas. Víctimas del sistema, víctimas del neoliberalismo, víctimas de la desigualdad. Por eso no se puede ser duro con ellos, como con toda víctima. Son los mismos que se opusieron bajo el gobierno anterior simplificar los procedimientos de expulsión de extranjeros y que tenían deseos, además de legalizarlos, con un efecto llamada que se habría convertido en avalancha. A estas alturas suena un poco tonta la explicación para irse a vivir al barrio Yungay. ¿Qué dijo Boric? Yo decidí irme a vivir allá justamente para vivir esa realidad, o sea, la realidad de la delincuencia. Es como cuando en forma torpe se dice por varios, incluida la primera autoridad, que habitan los cargos. Yo habito el cargo. Son esas expresiones que a alguien se le ocurren y que la repiten después como loros y reflexivamente. Los cargos se ejercen y nada más. Hace unos días el presidente dijo, creo que vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Pero hasta el momento la conclusión de esas reflexiones no se ha escuchado. Mientras ahí arrodillado, ¿qué pensaba el presidente? ¿Era penitencia? ¿Eran solo condolencias? ¿Era cierto arrepentimiento? ¿Era entender que todo es más complejo que aquel grito estudiantil? ¿Qué era? Estamos enfrentando enormes problemas, de eso no cabe la menor duda. Problemas que vienen hace mucho tiempo y que han adquirido una aceleración grande. La inseguridad afecta a las personas, mayormente a las personas con menos recursos. Viven en lugares donde hay menos carabineros, donde campean los delincuentes, lugares en que las personas no tienen la plata para contratar a las empresas de seguridad. Son lugares en que las personas se, entre comillas, guardan temprano y las casas se transforman en una especie de celdas carcelarias llenas de barrotes. Es ahí donde tantas madres se ahogan en esa mala suerte de no poder salir, irse a otro lugar para que sus hijos no caigan en la droga y en el atractivo de la delincuencia que proporciona plata fácil. ¿Es posible? No lo sé. Es posible que ya estemos ante una batalla algo perdida, porque hay muchos delincuentes y esta es gente que tiene como cultura asaltar, robar. Dan un par de golpes al mes y con eso viven. Ahí ya no hay una cultura laboral, esa de levantarse temprano, trabajar todos los días, ganando menos plata. No hay rigor ni disciplina. Hay desprecio por los otros. Aunque quisieran trabajar, ya no pueden, porque es un asunto cultural. Y si un barrio logra tener control policial, se van a otro. Es lo que pasó en Estación Central en Santiago, en el barrio Meix. Controlaron los llamados toldos azules, los sacaron, se abrazaron las autoridades, pero es que estaban a 200 metros, un par de cuadras más allá. Pero aquí las autoridades estaban felices, simplemente se corrieron. Pero vamos por parte. A ver, ¿es importante la migración en todo esto? Sin duda. Hay una opinión prácticamente unánime acerca de los delincuentes que han ingresado al territorio nacional, de la violencia que ejercen al cometer los actos delictuales y de nuevos delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. A ver, hay cifras. El 46% de la población carcelaria en Tarapacá es extranjera, 46%, 32% en el caso de Arica y Parinacota, 28,8% en Antofagasta, 15,9% en Atacama y 11,4% en la región metropolitana. Son enormes, es enorme la cantidad de extranjeros que está en la cárcel. En 2022, los extranjeros que cometieron homicidio en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, que son 14 comunas de Santiago, entre ellas la comuna de Santiago, Estación Central, Recoleta, Quilicura, alcanzó el 12,6%. Homicidios cometidos por extranjeros. Miren, el 2018 era el 4,7%. En 2020 era el 3,3%. Saltó el 2021 10,6% y ahora el año pasado era 12,6%. Un enorme aumento de asesinatos cometidos por extranjeros. Los extranjeros además han traído el secuestro y la extorsión. 76 secuestradores operaron en Santiago el año 2022.
Axel Barrientos, que es jefe de la Brigada de Investigaciones Especializadas Metropolitana, dijo que el secuestro está asociado a la inmigración irregular. Solo en 2022 fueron desarticuladas 9 bandas y detenidos, escuche bien, 44 venezolanos secuestradores, 23 chilenos y 9 colombianos. El gobierno nunca quiso, por razones ideológicas, decretar estado de excepción en el norte. También se oponía a la ley de infraestructura crítica hasta que tuvo que ceder, y ahora hay militares en la frontera. Pero esos militares no pueden disparar a menos que a ellos les disparen. Y aunque ha bajado la cantidad de ingresos, siguen entrando muchos extranjeros todos los días. Y hay muchos que no saben dónde entran, porque ingresan por pasos clandestinos, donde no hay nadie. Por lo tanto, cifra exacta de cuántos entran no hay. No ha habido voluntad para cerrar los pasos, todos, con fuerzas militares, porque eso se puede hacer. Hay una extraña falta de voluntad, una comodidad de no decir, de no hacer algo, porque se está en la carrera cómodo a la espera de la jubilación. Hay un aburguesamiento notable, visible, evidente entre los militares. Y un dato más, están entrando nuevamente los haitianos por el aeropuerto de Pudahuel sin que nadie diga algo. Los venezolanos y colombianos que entran están en muchos casos indocumentados. No se sabe quiénes son ni qué antecedentes tienen, pero algunos policías de la PDI creen que un 40% de los venezolanos que ingresan por la frontera norte tienen antecedentes penales. Esto es escalofriante. Bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera se anunció el Plan Frontera Segura, con muchos recursos invertidos. Fue un fracaso total de la derecha. Porque, a ver, la derecha tiene muchas velas en este entuerto. ¿Para qué decir el viaje de Piñera a Cúcuta? Una de las grandes tonteras es que creyó que Chile le había quedado chico ante su propia envergadura. Quienes dirigen el país son los políticos y ellos debieran asumir lo que ellos mismos llaman responsabilidades políticas. Yo nunca de verdad he entendido bien qué es lo que eso significa, pero sí sé que la renuncia no está en esa responsabilidad. Aquí nadie renuncia, se aferran a los cargos en forma desesperada, como Lapa. Nunca he visto renunciar, en medio de la violencia creciente por años, algún subsecretario de prevención del delito, porque la política parece sin pudor. Eso sí, la política le gusta eso de bajar el perfil a las cosas. Hace poco, o hasta hace poco, usted lo sabe de haberlo escuchado, las autoridades decían que lo de la delincuencia era una ilusión, un espejismo, una especie de mal sueño, pero sueño al fin. Una mera percepción, decían, pero una percepción falsa, son percepciones. Y decían que los medios de comunicación son los que originan esa falsedad. Yo le puedo decir una cosa, que si se dieran a conocer las imágenes que todos tenemos de los cuerpos baleados en los autos, de los delincuentes que lanzan frente a los hospitales sus propios compinches, mire, no quiero seguir, imágenes escalofriantes. En La Moneda deberían entender que al revés, por respeto a ustedes, por respeto a los auditores, por respeto a los niños, por respeto a muchas personas, una enorme cantidad de imágenes las guardamos. Y yo no sé si la acusación que hacen de que es una propagación de percepción, de información y que crea la percepción es ignorancia o mala fe, pero hay mucha información escalofriante en cuanto a imágenes que no se dan a conocer. Hace unos días el Registro Civil señaló que había 31.558 personas prófugas con orden de detención. Luis Cordero, ministro de Justicia, abogado devenido en político, recurrió al mismo truco. Dijo que son solo 1.665 reos que no se han presentado a cumplir sus condenas y que deberían permanecer tras las rejas. Él también trató de bajar el perfil a las cosas. De esos 31.558 hay 27.969 que son imputados con orden de detención dictada por tribunales. Ya tuvimos a una ministra que no era abogado, Marcela Ríos, una completa ignorante en todo este tipo de cosas, nombrada por Gabriel Boric y la tuvo que echar. Nos dimos el gustito de tener una ministra que no sabía nada. Su reemplazante, Cordero, debiera preocuparse
de lograr que se detenga a las personas que hay que detener, en vez de intentar, yo diría engañando, diciendo que la cifra es muy menor a la que se ha indicado. El asunto es demasiado serio para seguir con tonteras. Les decía que en política no hay responsabilidad. El ministro de Hacienda dijo que sin reforma tributaria no hay recursos para seguridad, pero la verdad es que recién ahora se le ocurrió porque la reforma tributaria estaba destinada a otras cosas. Pero más allá de eso, de Marcel depende la directora de aduanas, Alejandra Arriaza. La ONU, en su último reporte global sobre cocaína 2023, elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de la entidad, dice que Chile y en particular el puerto de San Antonio es un punto crítico y corredor para el tráfico de cocaína peruana y colombiana con destino a Europa y Estados Unidos. O sea, San Antonio es el principal puerto por donde pasa droga en América Latina. ¿Y qué dijo Alejandra Arriaza, la directora de aduanas? Dijo, lo que señala el informe de la ONU no es alarmante. Usted comprenderá que después de esto hay que echarla a patadas, porque ella no tiene ninguna voluntad de desbaratar algo. Pero Marcel, Mario, su jefe, permanece impasible como si nada hubiera ocurrido, porque los políticos no son responsables. Pasa y pasa la droga y nadie descubre nada. La señora Arriaza y sus funcionarios son responsables. En los puertos chilenos, por donde está pasando esta droga, miles de millones de dólares, fíjense que solo puede operar una policía, que es la Policía Marítima, que depende de la Armada. No puede entrar ni Carabineros ni la PDI. Desde el año 2009, que la Policía Marítima está pidiendo más recursos y no se los dan, están congelados desde 2009. Y solo pueden operar con la presencia de funcionarios de aduana. Y como los funcionarios de aduana trabajan hasta las 5 de la tarde, después los traficantes tienen chip libre. ¿Para qué decir los fines de semana? Yo le digo, esto es extrañamente tonto. Y si quieren revisar un barco o una tripulación, ya no solamente el container, necesitan además una autorización judicial. Entonces nada ocurre. Cuando los puertos fueron concesionados, hubo una negociación. Y la negociación que hubo con los políticos es que se mantuviera la empresa pública, porque en las empresas públicas los políticos nombran a su gente. O sea, por cada puerto en Chile hay dos empresas, estos locos, dos empresas. La privada, la concesionada, la que hace el trabajo, y la pública, que no hace prácticamente nada. ¿Sabe usted cuánto gana al mes el gerente de la empresa pública de San Antonio? 39.810.000 pesos al mes. ¿Se da cuenta por qué nadie quiere hacerse problemas? Nadie quiere molestar. Todos quieren que siga todo tal cual y que lo de la droga es mejor no meterse, porque así siguen ganando mucha plata. Sigo con el puerto, porque los puertos son muy importantes en el crimen organizado. Un dirigente de la Unión Portuaria, un dirigente sindical de la Unión Portuaria, Ricardo Rodríguez, prefirió dar una visión perruna del asunto, una visión hasta ahora desconocida a propósito de la falta de escáner. Dijo, en Valparaíso, para explicar esto, en Valparaíso los perros detectores pasan todo el día echados, lamiéndose, mientras que en San Antonio el perro trabaja todo el día. El personal de aduanas y de la autoridad marítima, que es poco en comparación a Valparaíso, hace su trabajo. Por eso se encuentra droga acá, pero eso no significa que este puerto y su gente estén en algo ilícito, sino que están haciendo la pega y eso es lo que hay que destacar. Creo que tener menos personal y recursos hace a los fiscalizadores más creativos y agudos que en otros lados. La precariedad los hace más desconfiados y los guía a perfilar mejor los riesgos, están más pendientes. San Antonio es el principal puerto de Chile y el que trabaja acá sabe que tiene que estar más aguja, más pendiente. Y además tenemos estos perros que trabajan y los de Valparaíso, están todo el día echados. Después de esta declaración, ¿no cree usted que estamos un poco jodidos? Y está ese curioso asunto de los escáneres. En los puertos importantes del mundo, no solamente el puerto tiene escáner, sino que todos los terminales de un puerto tienen su propio escáner, salvo en Chile, el país de la globalización, de las importaciones y de las exportaciones, pero no tiene escáner y es raro. Se echan a perder y no hay ningún interés por arreglarlos. ¿A alguien le sirve
que queden ahí arrumbados. Para 5 puertos en la región del Biobío hay un solo escáner para los 5 puertos. Había en realidad, porque ahora no hay ninguno. Se lo llevaron a San Antonio, porque en San Antonio no había ninguno desde el año pasado. O sea, desvisten un santo para vestir otro, a medias. Este es el paraíso de los narcotraficantes, el paraíso de las bandas. Valparaíso está sin escáner. Antofagasta, un puerto muy usado por Bolivia donde hay gran producción de droga, está sin escáner. O sea, hay que confiar en la voluntad, si es que quieren trabajar, de los perros. ¿En serio la señora Riaza persigue al narco? ¿Cuánta gente hay en los puertos coimeada? ¿Por qué todo funciona en horas de oficina? Esto es demasiado grande, demasiado oscuro, con funcionarios políticos además insoportables. Mientras todo esto ocurre, no solamente somos un país que exporta mucha droga, sino que nos hemos convertido en grandes consumidores. Chile posee la tasa más alta de consumo de drogas en niños y adolescentes del continente. Nosotros consumimos, los niños y adolescentes, 3 veces más que los argentinos. Somos el tercer consumidor de droga en América, considerando toda la población después de Estados Unidos y Uruguay, pero primero entre niños y adolescentes. La marihuana, antes de los 15 años, 50,2% de los niños, antes de los 15 años. Coca, antes de los 15 años, la cocaína, 27,9%, son cifras brutales. Hay profesores que vinculan directamente el bajo rendimiento escolar y universitario chileno al consumo de drogas. Si usted vende una propiedad, vende una casa y lleva la plata al banco para depositarla, ¿sabe lo que le va a pedir el banco? La escritura de compraventa, y le va a pedir que pruebe el origen de ese dinero. Porque en Chile las leyes están hechas para aplicarlas a los honestos. Pero el Servicio de Impuestos Internos, que también depende del ministro Mario Marcel, igual que Aduanas, Marcel, no encuentra jamás a alguien que lave dinero. Es curiosamente un servicio ciego para preguntar a algunos el origen del dinero. Está bien, yo sé que es un servicio que jamás descubrió el financiamiento ilegal de la política y que después obstruyó las investigaciones para que todos supiéramos la verdad de la política y su financiamiento. Es verdad, es un servicio desde ese punto de vista moralmente corrupto. Pero Marcel, por último, podría ayudar a que mejoren las cosas y no se siga corrompiendo el país. Pero repito, los políticos no responden por sus actos. Y Carabineros, la policía, está en problemas hace rato, eso es obvio. Cuando una cúpula se roba 28.000 millones de pesos, es obvio que está en problemas. Más aún si muchos sabían, hace mucho tiempo, que los que ingresaban a trabajar a la Dirección de Tesorería y Finanzas salían forrados. Todos sabían que eso es lo que ocurría. Y están los casos Huracán y Antorcha. Unos bajo Bachelet, otros bajo Piñera. Y están las mentiras en varios casos, como el caso Catrillanca. Y está el descabezamiento de decenas de oficiales superiores, por lo que varios de los que hoy son generales jamás habrían llegado a ser siquiera coroneles en tiempos normales. Carabineros es una fuerza además sin entrenamiento. Hace mucho tiempo que decíamos en Radio Biobío que a lo más disparaban unos cuantos tiros una vez al año. Eso es una falta de entrenamiento. El de entrenamiento, por ejemplo, con las armas debe ser permanente, si no, no se está entrenado. Cuando retiraron las armas automáticas Uzi de origen israelita, fue porque no las sabían usar, porque se habían producido varios accidentes. Retiraron esas armas y Carabineros quedó en inferioridad en capacidad de fuego frente al crimen organizado que usa armas automáticas. Esto es increíble para una fuerza profesional. Sospecho que una parte del mal uso de las escopetas antidisturbios durante el estallido social se debe a eso mismo, a falta de entrenamiento. En otros casos, a simple falta de criterio. En otros casos, a la defensa ante hordas violentas que con superioridad de número y elementos contundentes los atacaban y no tenían otro medio con que defenderse, un poco de todo. Naturalmente que por razones ideológicas solo se mira una parte, en especial si hubo personas que quedaron naturalmente heridas, incluso ciegas para siempre, y eso hay que investigarlo. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera se compraron unas pistolas Taser. Son pistolas no letales, se usan en muchas partes en el mundo, lo usan las fuerzas policiales. Pero Piñera,
que estuvo a punto de ser destituido con el voto en ese tiempo del diputado Boric, no se atrevió a usarlas. Las compraron y no se atrevieron a usarlas porque tenía miedo de una acusación penal internacional, aunque esa arma, repito, se utiliza en muchos países. ¿Y dónde están las pistolas Taser? Que inmovilizan a una persona pero no son letales. En las bodegas. Y son armas que deben usarse dentro de un tiempo determinado. Tienen un periodo útil. La fecha de vencimiento, ¿sabes qué? Está a punto de ocurrir. O sea, van a vencer nuevas en sus cajas. Ahora, en unos meses. Hay algo que aquí no funciona. Y están los fiscales, a los que nadie controla. Si bien la Constitución rechazada cambiaba, ustedes saben, casi todo el país, de lo poco que dejaba todo igual, era el Ministerio Público. Ahí no se cambiaba nada. Porque el lobby, dirigido por Jorge Abbott, fue tan eficaz que puso de acuerdo al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista, para dejar todo eso igual. O sea, que nadie fiscalice a los fiscales, que ellos mismos se fijen las metas. Los fiscales están muy bien pagados y para ganar más plata, ellos se fijan las metas y las cumplen siempre, cerrando causas a piacere. Hay demasiados no perseverar, demasiados archivos provisionales, archivos definitivos, demasiados juicios abreviados. En vez de investigar los portonazos, investigan por receptación, que es un delito de poca pena y rápido final. Todo esto es de sinvergüenza. Y están los fiscales ideologizados, una caricatura de fiscales que violan permanentemente el principio de objetividad. Y están los jueces, muchos jueces también ideologizados. Hay jueces Urrutia, varios, no uno solo. Y de esto también llega, digo, a la Corte Suprema. Mire, le voy a contar dos casos rápido. En diciembre de 2022, la Corte Suprema anuló una condena por porte ilegal de armas. En Cerro Navia, carabineros realizaron un patrullaje, vieron una persona que tenía en sus manos un papel de color blanco, de similar característica a los que contienen droga, lo revisaron, encontraron un arma, una pistola Versa, con balas. La Corte, ¿qué dijo? Que eso no eran indicios suficientes para revisarlo, por lo que el registro fue discriminatorio, fue ilegal, solo se hizo por la apariencia y por estar en un lugar donde hay mucha transacción de droga y delito. Y lo dejaron libre, y dio lo mismo a la pistola y las balas. Hay otro caso en 2018, en Las Cruces, un auto, iba con los vidrios polarizados en forma ilegal. Entonces Carabineros lo revisó, y en la maleta encontraron un arsenal. Y resulta que los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, ¿sabe lo que determinaron? Que se violó la intimidad de esos imputados al revisar la maleta del auto. Había 2 revólveres con encargo por robo, una pistola, un kit de conversión, 3 cargadoras, 190 balas, 4 millones en dinero en efectivo y salieron libres. Y esta gendarmería, que en forma irregular negocia, por ejemplo, con mapuches condenados por homicidio y por otros delitos, que presionan con huelgas de hambre para obtener granjerías que ni usted ni yo obtendríamos, y los mandan a regímenes semicerrados, con amplios espacios de libertad. Las cárceles están sobresaturadas, hay 47.000 presos, y yo no veo planes de construcción de cárceles, salvo pequeñas ampliaciones de lo que hay. No veo ánimo para regímenes especiales, para jefes criminales, como ocurre en otros países desarrollados. El año pasado, le cuento un dato, hubo un par de allanamientos, y se incautaron, escuche bien, 16.000 armas blancas, 8.000 celulares y otros dispositivos electrónicos. O sea, usted entiende que ahí impera la ley de la selva. Según estadísticas de Carabineros, hay un promedio de 4 narcofunerales diarios en medio de balazos, ráfagas, fuegos artificiales y demostraciones de poder. Carabineros negocia con esos delincuentes. En uno de los últimos narcofunerales más sonados en Valparaíso, el del Ñaju, que fue asesinado a tiros delante de un colegio a plena luz del día a las 13 horas, recordemos que esto paralizó 15 centros estudiantiles debido al miedo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que era un funeral de mediano riesgo. Entonces yo hago una pregunta al subsecretario, al gobierno. ¿Qué se va a hacer de ahora en adelante con los narcofunerales? ¿Cuál es la nueva política? ¿Qué pasa con la inteligencia? La ANI, ese organismo que es tan secreto que nadie sabe que existe, ¿va en algún momento a servir para algo?
en la Araucanía los infantes de Marina van a seguir respondiendo a los balazos con tiros de salva, tiros de mentira. ¿Cuál es el cambio? El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que si realizan controles de identidad extranjeros, o sea, pretende realizar controles de identidad extranjeros, y si estos no poseen documentos, va a pedir a los tribunales su prisión preventiva hasta que se acredite quiénes son. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué van a hacer los tribunales ante esta petición del Ministerio Público? ¿Qué hará el gobierno ante esta decisión del fiscal nacional? Ya hay organizaciones migrantes que anunciaron su oposición. Mientras tanto, le reitero, siguen entrando numerosos migrantes todos los días porque no hay voluntad seria de cerrar las fronteras. Se aprobó la llamada ley Naín Retamal, que en su artículo 7 establece la defensa propia privilegiada, pero yo no veo muchas diferencias que con la ley actualmente vigente, siempre que la actual ley se hubiera interpretado correcta y honestamente. Es una ley que en esa parte yo creo que puede ser más de lo mismo, y los policías en muchos casos seguirán siendo una especie de adorno, un artículo de utilería, una parte de la escenografía de un cuadro de naturaleza muerta. La mañana siguiente al último asesinato de Carabineros, vimos a 2 ministras vestidas de oscuro con rostros compungidos. Carolina Toá y Camila Vallejo, seria, hicieron la vocería que de rigor correspondía. El tiempo cambió, a menos que alguien crea que son la versión santiaguina de las Lloronas de Chiloé. Yo no lo creo. Lo que sí puede ocurrir es que son 2 personas que han cambiado y que están en busca de su autor. Reviso el programa, tomé el programa de Gabriel Boric, programa de gobierno. En materia de seguridad, lo veo de nuevo y es un conjunto de vaguedades, de apreciaciones desfasadas, de escritos, de cuestiones de buena voluntad, más o menos bien escritas, de filosofía algo desmejorada, para decirlo con suavidad. No hay metas, obviamente. Veo al presidente sin programa de gobierno y reducido a 3 reformas legales, una de ellas ya rechazada en su idea de legislar. No hay programa y hay 2 coaliciones que lo tironean. Una, para gobernar con las condiciones que hay, con cierto realismo, y la otra, que desea seguir con el programa original, aunque ya sea inviable. Veo al Partido Comunista en una posición contraria a la ley Naín Retamal y con deseos de reclamar su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y solo frenado por el asesinato del carabinero Palma. Una expresión de esta división, es el reclamo de Paulina Bodanovich, la socialista, contra la gestión de Iracy Hasler, la comunista, por su gestión como alcaldesa en Santiago. La misma que prometió democratizar las calles, los paseos, las veredas, para que el pueblo las ocupara con permisos municipales. Ella, que gobierna la comuna con más asesinatos porcentuales de Chile. Y ahí está Camila Vallejo, la representante del Partido Comunista en el gobierno, la vocera que habla y cada vez se le entiende menos, porque habla un poco como PC y un poco como gobierno. O sea, es una vocera que ya no es eficaz. Veo lo que ha hecho el presidente Boric, y se anuncian medidas, se anuncian recursos económicos, 1.500 millones de dólares, se anuncia blindaje de vehículos. Es posible que sea lo único que queda por hacer. Y veo también al presidente Gabriel Boric arrodillado ante la viuda, casi pidiendo perdón, conmoviéndose, lamentando y lamentándose, sin saber qué pasa por su cabeza, algo aturdida. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, potencia y diseño que sorprende. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años.
Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones.